contra de la redistribución del ingreso. O sea, ¿por qué? Porque una economía, entre más igualitaria es una sociedad en términos de distribución del ingreso, más posibilidades de desarrollo tiene una economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder de compra se distribuye de manera más entre toda la sociedad, de manera que los mercados tienden a ser más grandes en general. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Alguien que gana 50,000 pesos mensuales, pues su consumo, lo que consume de ciertos bienes es muy poco, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el consumo de tortilla, por poner un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor si en lugar de que se gana 50,000 pesos mensuales, mientras hay quienes ganan 800 pesos mensuales, ¿sí? El consumo de tortilla global de la sociedad sería mayor, ¿sí? Porque esos que ganan 800 pesos podrían consumir más. Porque el otro, el que gana 50,000 pesos, muy rápido va a llegar a su límite, ¿no? De consumo de tortilla, ¿sí? O otro ejemplo podría ser, en el otro extremo, bueno, pues los mercados de bienes de capital o de bienes durables pues son limitados. O sea, ¿cuántas personas en México se pueden comprar un automóvil nuevo? Muy pocas, realmente, ¿sí? ¿Cuántas personas en México pueden tener en su casa un televisor a colores de 30 pulgadas, que es un bien durable? Pues muy pocas, ¿sí? Y así nos podemos ir con muchos ejemplos, ¿no? Si ustedes se fijan, las sociedades desarrolladas, las economías desarrolladas, también en general tienden a ser sociedades mucho más igualitarias, y esa es su gran fortaleza, ¿sí? El tener una distribución del ingreso más o menos equitativa, ¿sí? Entonces, les digo, en estricto sentido, cuando ustedes van a encontrar un economista que está en contra del crecimiento o la redistribución del ingreso, el problema es cómo se hace la redistribución del ingreso. Y aquí no hay más que de dos sopas, ¿sí? En términos generales. O hablamos de una redistribución del ingreso a través de una revolución social, vamos a decirlo así, y entonces entramos en otra lógica, ¿sí? La revolución cubana, por ejemplo, es un ejemplo de redistribución del ingreso, ¿sí? La sociedad cubana es una sociedad igualitaria, profundamente igualitaria, aunque como en toda sociedad pues también hay unas élites. Las élites gobernantes viven mucho mejor que el resto de los mortales, en Cuba y en China y aquí y en donde sea, ¿sí? O pensamos en la redistribución del ingreso dentro de una economía de mercado. Lo que no se puede hacer es pensar en una redistribución del ingreso agresiva, ¿sí? Dentro de una economía de mercado. Porque entonces lo que se provoca es que se distorsionan todos los mecanismos de la economía de mercado, y lo que termina sucediendo es que hay un problema de baja inversión y salida de capital, ¿sí? Esa fue la experiencia, por ejemplo, que vivieron los chilenos en 1973, y que, digo, yo creo que hasta la fecha siguen lamentando, ¿no? O sea, el gobierno de Salvador Allende llevó a cabo una política muy agresiva de redistribución del ingreso, además en una situación de equilibrios políticos muy precarios. No midió sus posibilidades reales, y lo que provocó fue una gran agresividad de los grupos económicamente más poderosos de la sociedad, que finalmente fueron los que apoyaron a los militares, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No es que no se pueda, nomás que hay que asumir cuáles pueden ser las consecuencias de hacer esas cosas, ¿no? O en qué contexto se hace, ¿sí? En general, la economía macropopulista menosprecia los riesgos de la inflación, o sea, creen que van a controlar la inflación, ¿sí? Y la realidad es que al final nunca la controlan, ¿sí? Menosprecian el financiamiento deficitario, o sea, el gobierno puede gastar todo lo que quiera, ¿sí?
sea, no solo porque yo quiero, o sea, y si en los años 70 ya existían limitaciones, pues ahora en estos tiempos existen mucho más. Esa es una de las grandes ventajas o desventajas, porque tiene sus ventajas y tiene sus ventajas de la famosa globalización económica, ¿sí? O sea, hoy en día ningún gobierno puede ponerse a gastar a tontas y locas, porque inmediatamente todos los organismos internacionales se le ponen así y le dicen: maestro, ¿qué estás haciendo? ¿No? Yo no te voy a prestar un centavo más, no te voy a apoyar más en tus políticas de salud, no te voy a apoyar más en tus políticas de educación, no te voy a apoyar en esto, no te voy a apoyar mientras tú sigas haciendo las cosas de esa manera, ¿sí? En ese sentido, yo creo que ese es un lado benéfico de la globalización, en el sentido de que estos políticos irresponsables que en América Latina abundaron en los años 70 y todavía en los años 80, por lo menos hoy en día no pueden actuar de manera tan irresponsable. En países como los latinoamericanos, donde los arreglos institucionales, la institucionalidad es tan débil, digamos, esos límites están llegando, para bien y para mal, de fuera, ¿sí? Mientras nosotros no seamos capaces, creo que hemos avanzado bastante, de construir una institucionalidad diferente, que le ponga, que acote las decisiones de quienes las toman, o sea, sean los políticos fundamentalmente, pues es bueno que existan limitaciones aunque vengan del exterior, ¿no? Que por lo menos pongan ahí un hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, también no importan las restricciones externas. Por ejemplo, Alan García, ahí fue donde montó su modelito. Claro, porque él se peleó con toda la banca internacional, se peleó con todos los organismos internacionales, pues no le prestaban un dólar más. O sea, no consideró que iba a haber un momento en el cual no iba a tener dólares ni para pagar las importaciones necesarias para comer un mes, ¿sí? En estos tiempos un país no puede dar esos lujos, pues, ¿sí? Bueno, esa sería, digamos, la lógica general. Para no hacer misterioso esto, vamos a revisar solo un experimento, que es el de Echeverría. Hay unas notas de otro, pero la lógica es exactamente la misma. Es la misma historia. Eso es lo peor, que nosotros la historia la repetimos 2 veces. No nos bastó una. Lo hicimos 2 veces y 2 veces cometimos exactamente las mismas tonterías, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron las condiciones que crearon en México el marco para llevar a cabo este tipo de políticas? Bueno, en general, aparte de esto que ahorita vamos a revisar, podemos decir que el ambiente internacional era propicio, ¿no? ¿Sí? Un poco, hay ambientes para acá, en determinados momentos que propician ciertas cosas. Era un ambiente internacional que lo propició, porque no solo sucedió en México, sucedió en Argentina con Perón, por ejemplo, sucedió en Chile con Allende, lo cual fue una lástima, porque el proyecto de Allende yo creo que tenía mucho de positivo, ¿sí? Sucedió en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, y los venezolanos todavía hace poco lo reeligieron, creyendo que iban a volver a las glorias pasadas. O sea, no entendían todavía los venezolanos, 10 años después, que quien nos había llevado a la quiebra era Carlos Andrés Pérez. O sea, todavía no les quedaba claro, ¿sí? En el caso concreto de México, ¿qué fue lo que creó el marco para llevar a cabo este tipo de políticas populistas o voluntaristas? Bueno, por un lado, un gobierno activista que había nacido de una revolución social, ¿sí? Esa revolución social había dado al gobierno un mandato en el sentido de que debía intervenir en la economía para alcanzar una mejor distribución del ingreso y para alcanzar, sobre todo, esa intervención tenía un fin, tenía un trasfondo, que era que el Estado se legitimara, ¿sí? ante las masas, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo poder tener un control político de esas masas, ¿sí? Es decir, la política económica en México se usó mucho para mantener un pacto corporativo y clientelar, ¿sí? Entre el Estado y su partido, el partido oficial, y digamos las masas de campesinos
titular de ese poder y debería usarse para alcanzar las metas políticas del gobierno, entre las cuales puede estar la redistribución del ingreso. ¿Sí? Bueno. Otro aspecto que, digamos, abonó el terreno fueron las fallas del mercado y consideraciones distributivas. Los mercados, como decía la vez pasada, tienen fallas. O sea, los mercados no son perfectos. Eso de que los mercados son perfectos, solo son perfectos en libros. Todos los mercados tienen fallas. Hay unos mercados que tienen más fallas que otros, depende de qué se trate, ¿sí? Y bueno, hay una gran cantidad de literatura sobre todo cuánto el gobierno debe intervenir en los mercados, por ejemplo, ya sea a través de precios subsidiados, de controles de precios, de, no sé, hay muchos mecanismos, ¿sí? Pero en general podemos decir que cuando existe una alta concentración de los activos productivos, o sea, de las fábricas, digamos, la acción irrestricta del mercado genera una distribución muy desigual del ingreso en ausencia de acciones productivas. O sea, vamos, si hay una gran concentración del ingreso, pues naturalmente, pues la mayoría lo único que tienen para vender en el mercado pues es el trabajo, y lo van a vender en las condiciones que impongan quienes son dueños de los bienes de producción. ¿Sí? Teoría marxista cero. O sea, es algo muy elemental, no tiene ninguna ciencia eso. Entonces, en esos casos, pues, el gobierno puede intervenir para crear unas condiciones más o menos, digamos, unas ciertas restricciones para que el acceso de esa mayoría a los mercados pues sea un poco más equitativa, ¿no? Y por último, una razón muy importante que abonó el terreno para llegar a estas políticas populistas fue la crisis del 68, que dañó seriamente la legitimidad del régimen. Como la legitimidad del régimen estaba dañada entonces, y como no había legitimidad democrática, ¿sí? Entonces el desempeño económico, ¿sí?, pasó a jugar un papel muy importante en la legitimación de los gobiernos revolucionarios. Por lo tanto, junto a la apertura política era necesaria la justicia distributiva, ¿sí? O sea, y si no ibas a llevar a cabo una apertura política, que era lo que te estaba demandando el movimiento del 68, por lo menos deberías distribuir, esta era la lógica, pues, por lo menos los frutos del crecimiento económico deberían distribuirse de mejor manera. En otras palabras, para que estos hijos de la clase media, que fueron finalmente, porque esto de que fueron los obreros y las más populares en el 68, eso es un mito, o sea, son las clases medias que iban a la universidad en este país, y luego vamos a ver más adelante, quien van a la universidad son las clases medias, no el pueblo, en este y en cualquiera, no somos excepción en eso. Entonces, a esas clases medias había que contentarlos con algo. Y si no les ibas a dar libertad política, si no les ibas a construir un sistema realmente democrático, pues había que darles algún acicate económico, ¿sí? Había que redistribuir el ingreso. Bueno, en general, por eso se nombró desarrollo compartido a la política económica en el sexenio de Echeverría. Compartido en el sentido de que esos frutos del desarrollo se iban a compartir entre todos y no iban a quedar una vez más concentrados en unas cuantas manos, ¿sí? En general dejaba cierta preocupación por la distribución del ingreso y la pobreza generalizada, cosa que, bueno, no era ninguna novedad por lo demás, ¿no? El gobierno intervendría más en la economía a fin de reducir la pobreza mediante un aumento de la inversión pública en las zonas que era el sector privado y disminuyendo la importancia de las empresas extranjeras. Al mismo tiempo, la inflación baja y la estabilidad del tipo de cambio, ¿sí?, se mantenían como objetivos, o sea, junto con los incrementos de los salarios reales, y en resumen se quería conservar la estabilidad de precios y del tipo de cambio al mismo tiempo que se aumentaba el gasto social y se aceleraba el crecimiento para aumentar el empleo, ¿sí? El problema es que eso no siempre es compatible, ¿sí? O sea, yo no puedo mantener la estabilidad del precio y el tipo de cambio si no tengo con qué financiar el gasto. Y para financiar el gasto no hay más que de dos sopas. O cobro más impuestos o me endeudo más. Como en este país no se podía cobrar más impuestos, porque además el gobierno las clases medias estaban profundamente resentidas por el movimiento del 68, pues entonces lo más fácil fue endeudarse más, ¿sí?
tipo de cambio estable, una inflación baja, un crecimiento de los salarios reales. Fue un periodo realmente bueno para este país. Pero, aunque los fundamentos macroeconómicos eran estables, los fundamentos microeconómicos eran muy débiles, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que esa era la gran debilidad de la economía de este país, en la agenda eso no estaba. O sea, había cosas muy claras, había que llevar a cabo una apertura económica, había que llevar a una apertura económica, una apertura comercial, digamos, había que desregular a la industria, había que desregular en general los mercados, había que permitir el ingreso del capital privado a la creación de infraestructura, había que llevar a cabo una reforma educativa. Todo eso era obvio ya en 1970 que este país lo necesitaba, y sin embargo nada de eso estaba en la agenda, ¿sí? Bueno, así a grandes rasgos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la expansión del gasto público se inició en el 72 con efectos inmediatos en el déficit, es decir, se empezó a gastar más de lo que se ingresaba, y en la expansión monetaria, es decir, se financió fabricando billetes, pero pareció funcionar bien en otros sentidos. Por ejemplo, el PIB creció en el 72 8.5%, ¿sí? Es una barbaridad. La inflación fue de 5%, ya lo decíamos ahorita, ¿sí? El déficit en la cuenta corriente se mantuvo en un nivel que en los 2 años previos, $1,000 billones. ¿Cómo se dio la expansión? ¿Cómo se gastó? Pues, bueno, se gastó en gasto social, por un lado. O sea, gasto social incluye educación, salud, gasto de apoyo a los campesinos, gasto rural, pues vamos a decirlo de alguna manera. Pero también se gastó mucho en la creación de un gran número de empresas paraestatales que recibían subsidios para su operación. O sea, empresas que eran improductivas, que eran ineficientes, que costaban más de lo que daban. Y entonces cada año había que estarles metiendo dinero para saldar las cuentas, porque si no desaparece la empresa, ¿sí? Sin embargo, la estrategia no tomaba en cuenta las restricciones en los ingresos. Se llevó a cabo en ausencia de una reforma fiscal. O sea, era obvio que si tú querías gastar más necesitabas cobrar más impuestos. No se hizo, ¿sí? Y sin aumentar los precios de las empresas públicas, de manera que cada vez fue necesario subsidiar más a las empresas públicas, porque si ustedes, una empresa pública, producía una bicicleta Bimex, ¿ustedes se acuerdan de las bicicletas Bimex? Que eran una empresa paraestatal. Una bicicleta Bimex, y a la empresa le costaba, por decirles algo, producirla 800 pesos, pero la tenía que vender en el mercado en 600 pesos, pues había 200 pesos que faltaban. ¿Quién ponía los 200 pesos? Pues el gobierno. ¿Sí? ¿Qué pasó, Pedro? No, es que una duda. En esa fecha, en ese periodo, es cuando también estuvo el salario mínimo mejor, ¿no? Por ahí debe haber alcanzado unos puntos más altos, sí. 76, por ahí. Sí, el problema el problema es cómo logras tú que aumenten los salarios. Eso es muy importante, porque si tú logras que los incrementos de los salarios reales se den porque se incrementa la productividad, eso es muy bueno y es muy sano, porque tú no truenas a las empresas, ¿sí? Pero si tú los salarios los aumentas por decreto, pues terminas tronando a muchas empresas. O sea, las empresas no son elásticas. O sea, en este país existe también un mito, y entonces el mito era muy extendido, de que en este país cualquier empresario es un ladrón, ¿sí? Y yo no dudo que haya empresarios ladrones, pero de ahí a que cualquier empresario sea un ladrón, bueno, yo creo que hay un gran trecho, ¿sí? Pero entonces, claro, el empresario es un ladrón, no pagas al mayor
muy decente, en el 74 ya fue de 24%. Empezamos a entrar a cuestiones muy graves, ¿no? Naturalmente, como nuestra inflación era mucho mayor que la inflación norteamericana, se acuerdan que lo explicaba la vez pasada, cómo la diferencia de inflación afectaba el tipo de cambio, ¿sí? Como nuestra inflación era mucho mayor que la inflación norteamericana, entonces el tipo de cambio real empezó a apreciarse. Es decir, era necesario que se empezara a devaluar el peso, sin embargo no se hizo. ¿Sí? Como la inflación además era mayor que la tasa de interés nominal, la tasa de interés real se tornó negativa. Es decir, lo que a ustedes les pagaba el banco era menos de la inflación. Entonces obviamente a nadie le convenía tener dinero en el banco. Lo que te convenía era gastártelo, no ahorrarlo. Porque si tú lo metías al banco, lo único que estabas haciendo era perdiendo, tu dinero lo que estabas haciendo ahí guardado era perdiendo poder adquisitivo. ¿Sí? Por otro lado, la expansión de la demanda, pues aumentó la demanda de importaciones y esa situación se vio reforzada por el peso sobrevaluado. Es decir, como el dólar estaba barato, se empezó a abaratar debido a esa diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos, pues siempre que eso sucede, las importaciones empiezan a crecer porque los dólares son baratos para la gente, ¿sí? Y entonces el déficit en cuenta corriente pues aumentó sustancialmente del 0.2% del PIB al 3.7% del PIB. Luego, al deterioro de la cuenta corriente también contribuyó las grandes importaciones de granos y alimentos. A partir de 1971, este país empezó a importar alimentos, lo cual vino a demostrar pues, el subdesarrollo de la agricultura de este país. ¿Sí? Si ya no éramos capaces ni de producir lo que nos comíamos. ¿Qué pasó? Bueno, sucede que vino la crisis petrolera del 73, el precio del petróleo se fue a las nubes. Ustedes no sé si se acuerdan, yo estaba muy chico, pero me acuerdo, por ahí tengo una memoria eso, de que sí, el precio del petróleo que llegó creo que como a $30 el barril, una cosa así que nunca ha vuelto a estar en esos niveles. Y obviamente, pues eso nos permitió los dólares que nos llegaron por las exportaciones petroleras, a pesar de que México todavía no era entonces un gran exportador petrolero, ¿sí? Eso nos convirtió en un cliente, digamos, disputable por los bancos. Entonces los bancos venían a ofrecernos el dinero, ¿no? Entonces, como había facilidad para conseguir el dinero, pues esas reformas que eran necesarias en la estructura de la economía no se llevaban a cabo, porque ¿para qué te vas a poner a hacer reformas que te van a traer enemistades? ¿Sí? Si por este lado te están ofreciendo dinero prestado que te permite ir ahí resolviendo el problema, ¿no? Pues no hay reforma así. Por otro lado, se mantuvo el sesgo antiexportador del régimen comercial, es decir, éramos un país que producíamos fundamentalmente para el mercado interno, no exportábamos, ¿sí? Pero a medida que se deterioraba la cuenta corriente, es decir, a medida que importábamos más de lo que exportábamos, pues naturalmente tuvieron que empezar a controlar las importaciones. Y eso puede tener un efecto importante, sobre todo en las importaciones de bienes intermedios. O sea, una industria puede requerir ciertos bienes para sus procesos productivos que no se fabrican en el país. Y si ustedes le ponen restricciones para importarlos o le ponen unos aranceles altísimos, pues truenan a la industria, ¿sí? Aunque la inversión en pública en las áreas rurales aumentó tanto en términos absolutos como relativos, se mantuvieron las políticas de grandes subsidios en la Ciudad de México, lo que transfería recursos del resto del país a la capital relativamente. O sea, sucede que el mayor nivel de ingreso estaba en la Ciudad de México, y sigue estando. Estaba en la Ciudad de México, pero no bastaba con eso. Además, el resto del país le subsidiaba a la Ciudad de México los servicios. ¿Sí? En resumen, el crecimiento de la inflación, las tasas de interés reales negativas, la sobrevaluación del peso, el deterioro de la cuenta corriente y el creciente endeudamiento externo eran indicios de que eso no iba a sostener, eso iba a tronar en algún momento. ¿Sí? Cuando ya era obvio para todo el mundo que iba a tronar, pues empezó la fuga de capitales, ¿sí? Todo el mundo empezó a pasar sus ahorros de pesos a dólares para protegerse contra una posible devaluación. Y entonces los depósitos en dólares pasaron del 17% de los depósitos bancarios al 40% de los depósitos bancarios. ¿Sí? O sea, todo el mundo trató de protegerse.
una de las razones que argumentaba el gobierno decía que la inflación se controlaría mediante la inversión pública en los estrangulamientos estratégicos. ¿Qué es un estrangulamiento estratégico? Por ejemplo, un estrangulamiento estratégico es que ustedes quieran ser un país exportador, pero no tengan puertos eficientes. Pues nunca van a ser exportadores si no tienen puertos eficientes, porque la mercancía fundamentalmente la forma más barata de moverla es por mar. Y si nuestros puertos son como era el puerto de Veracruz hasta 1988, por ahí, que era una mafia, ¿sí? Una mafia de ladrones además, pues no había manera de exportar, porque ustedes llegan la mercancía. Ustedes saben qué sucedía en Veracruz. Les voy a poner un ejemplo de lo que sucedía. Todo el puerto lo controlaba el sindicato de estibadores, o no sé cómo se llamaba la montada esa. ¿Sí? Lo que estos señores hacían era, llegaba un barco, por ejemplo, y si a ellos les daba la gana, los únicos que podían descargar el barco eran ellos, para empezar. Pero si ellos no tenían ganas de descargar, pues no lo descargaban. Entonces el barco podía estar parado allí esperando a que estos señores les diera la gana descargar el barco. Ustedes saben lo que cuesta tener un barco parado, un barco de esos mercantes. Esos barcos mercantes tienen un costo de oportunidad como de $10,000 diarios. O sea, cada día que el barco está parado, eso cuesta. ¿Y quién terminaba pagando todos esos tiempos muertos? Pues el dueño de la mercancía, naturalmente. Hasta que al ilustre sindicato de estibadores le daba la gana bajar la mercancía. ¿Por qué lo hacían así? Porque lo que querían era que el dueño de la mercancía por abajo les diera una gana. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un país no puede ser exportador si esos son los puertos que tiene. Ninguno. Ese es un estrangulamiento estratégico. Un estrangulamiento estratégico, por ejemplo, que en este país, por ejemplo, lo tiene en este momento, es no tener un sistema educativo de calidad. Ese es un estrangulamiento estratégico de este país. ¿Sí? Pero un estrangulamiento estratégico más obvio, por ejemplo, puede ser el no producir la cantidad de energía eléctrica que tú requieres para que el país crezca, para que la industria funcione. ¿Sí? Entonces el gobierno dijo, bueno, posiblemente la inflación está alimentada porque hay industrias que no pueden producir lo que se está demandando y no lo pueden producir porque hay estrangulamientos estratégicos atrás. A lo mejor no se está produciendo la suficiente energía eléctrica que se requiere para que las industrias puedan ampliarse y producir lo que se está demandando. ¿Sí? Vamos a invertir ahí. El único problema es que esas industrias estratégicas, vamos a decir, donde se dan estrangulamientos, son inversiones de muy largo plazo, o sea, son inversiones de maduración muy lenta. Ustedes no construyen un aeropuerto en 6 meses, es un aeropuerto decente, no una pista para narcos. ¿Sí? Un aeropuerto decente les puede llevar 5 o 10 años de construcción. Ustedes no construyen una carretera, una autopista en 6 meses. Ustedes no construyen... Gracias por participar. Procesos muy lentos. Entonces, si tú te pones a hacer esto cuando ya todo está estrangulado, pues ya por lo menos resígnate a vivir 5 o 6 años estrangulado, porque no hay para dónde moverse. ¿Sí? En conclusión, no hubo voluntad para revertir muchas políticas de los años anteriores, o sea, realmente no hubo voluntad para eso. El gobierno cayó en su propia trampa. ¿Sí? A medida que disminuyó el apoyo político de parte del sector privado, que se sentía muy agredido por estas políticas expansivas del sector público, y de las clases medias perjudicadas por la inflación, esas clases medias además para las cuales se diseñó todo, a las cuales querían contentar. ¿Sí? El gobierno buscó el apoyo de los trabajadores urbanos organizados, pero ese apoyo no se iba a fortalecer con disminuciones en el gasto público, o sea, con disminuciones en los subsidios y con una devaluación. Pero finalmente lo que tuvo que hacer el gobierno al final fue devaluar. ¿Sí? Entonces, el desenlace fue ese. Nos quedamos sin reservas en el Banco de México, una inflación del 22%, una deuda externa de $30,000 millones. Cuando Echeverría entró al gobierno, nuestra deuda externa era
siquiera lo aprovechamos. No hicimos una inversión productiva de eso, ¿sí? Unas relaciones muy intensas con el sector privado y una devaluación del 59% del peso, que fue cuando el peso pasó de 12.50 a 20 y tantos pesos en un periodo relativamente corto. Bueno, inicialmente fue a 17 pesos por día. Bueno, ¿cuáles fueron los factores que determinaron ese desenlace tan crítico, digamos, la famosa crisis del 76? Bueno, por un lado, el amplio acceso al financiamiento internacional. A lo mejor si no hubiera sido tan fácil conseguir dinero prestado, el gobierno se hubiera restringido en su gasto, ¿sí? Hubiera sido más moderado, ¿sí? Y las fugas de capitales, una vez que la cosa ya estaba como estaba, pues ya no podías controlar mucho. Y por otro lado, el otro factor que indudablemente llevó a ese desenlace fue la ausencia de mecanismos institucionales en el sistema político mexicano, es decir, de contrapesos de poder, que hubieran permitido tomar decisiones más responsables. Pero como el presidente era todopoderoso, pues el presidente decía se hace así y se hace así. Y no había vuelta de eso. Por ejemplo, les voy a contar una de las ilustres decisiones que tomó Echeverría, para que se rían un rato. Siendo el presidente, vino, un día se llegó el gobernador de Yucatán, que no me acuerdo quién era, debía haber sido Carlos Loret de Mola, no sé si era Loret de Mola. Y pues le dijo que Yucatán nunca iba a salir de su desarrollo mientras no tuvieran un puerto decente por donde sacar su producción. Y uno dice, bueno, eso tiene cierta lógica, es cierto, cualquiera que quiera exportar algo no debe tener que entrar a un puerto decente. El problema es que escogieron para construir el puerto el lugar menos adecuado para construir un puerto. No lo construyeron en Cuernavaca, porque Cuernavaca no está en Yucatán, pero eran capaces. ¿Sí? No, eso no está en Yucatán, era privado. Construyeron el puerto de Progreso. Y aún hoy en día uno ve el puerto de Progreso y uno no sabe si quisieron construir un puerto o una autopista a La Habana. ¿Por qué? Porque lo construyeron en un punto donde la profundidad, ustedes caminan 1 kilómetro y no los cubre el agua. ¿Sí? Entonces lo que tuvieron que hacer fue un gran viaducto para construir el puerto por allá, no sé dónde. Y aún así lo que lograron de profundidad fueron 6,5 metros. ¿Sí? O sea, díganme otra forma más refinada de tirar el dinero. Yo no conozco. Hacer beneficiosas de leche donde no había. Ah, esas otras, por ejemplo, sí. Bueno, esos ejemplos llovieron. Esas decisiones muchas se tomaban porque no había mecanismos institucionales que permitieran, que limitaran el poder del presidente, de los gobernadores, de los secretarios de Estado, o sea, mecanismos que permitan llegar a decisiones pues un poquito más pensadas, más inteligentes, ¿no? ¿Por qué se fue allí? Pues porque al gobernador le gustaba allí y porque al presidente también le gustaba allí, y ahí se construyó el puerto. Ahora, ¿saben qué están haciendo? Lo están ampliando. Yo personalmente hice la evaluación financiera de la ampliación y yo les dije, eso no se paga con nada. O sea, en otras palabras, ampliar ese puerto no es ningún negocio. No lo hagan, porque ni en 50 años lo van a pagar. O sea, ni en 50 años el puerto les va a dar. Es tan caro por la situación geográfica que van a tener que dragar, imagínense lo que es dragar en piedra caliza, para alcanzar una profundidad de 12 metros de altura, van a tener que dragar a lo largo de 8 kilómetros para hacer el canal de ingreso de los buques. ¿Saben lo que ustedes lo que cuesta eso? ¿Sí? Entonces, cuando uno echa los números y se ve cuánto me cuesta construir el puerto, hacer el dragado, que los nuevos muelles, que no sé qué, que todo esto, bueno, pues me cuesta tanto. A ver, ¿cuánto carga va a recibir el puerto? Vamos a ponernos optimistas. Yucatán se va a convertir en el Taiwán de por acá. O sea, pónganse optimistas y échenle números a ver cuánta carga va a llegar a este puerto en los próximos 25 años. ¿Cuánto le voy a cobrar a cada barco por cada hora que esté aquí en el muelle? ¿Cuánto le voy a cobrar de derecho de puerto? ¿Cuánto le voy todo lo que le cobran a los buques en un puerto? Pues aún poniendo
eso hace 30 años. O sea, si hoy suceden esas cosas, porque no hay mecanismos institucionales, imagínense cómo era hace 30 años. Pues que llegáramos a esa situación no era ninguna novedad, ¿no? Por eso yo soy de los que creo que la institucionalidad de un país es muy importante para que un país se pueda desarrollar económicamente, ¿sí? O sea, yo creo que es como el medio general. Si ustedes no tienen un ambiente general que propicie el desarrollo económico, pues no va bien, ¿sí? Un país como este, por ejemplo, que tiene los derechos de propiedad tan mal definidos, ese es un problema muy serio para el desarrollo económico. O sea, un país como este donde, por ejemplo, un deudor, un acreedor, para recuperar, para que le otorgue, le paguen, le entreguen una garantía que le dieron por un préstamo, se puede pasar 5 años peleándose en tribunales. Pues discúlpenme, pero no es un país precisamente propicio para el desarrollo económico, porque nadie está dispuesto a invertir en esas condiciones. O sea, nacionales o extranjeros, grandes o pequeños. Ustedes alguna vez sabrán, en el ejercicio de su profesión, se habrán enfrentado a toda esa bola de burócratas, toda esa negligencia y toda esa corrupción, ¿sí?, que ahoga cualquier iniciativa de inversión, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en un país, les voy a poner el ejemplo más cercano que tenemos, Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy poderoso y uno creería, sí es cierto, Estados Unidos tiene grandes transnacionales y todo esto, pero gran parte del crecimiento económico de Estados Unidos no es por sus grandes transnacionales, es por esa gran cantidad de negocios pequeñitos, ¿sí?, que la gente va construyendo, ¿sí? En Estados Unidos hay una gran, y en general en los países desarrollados hay una gran capacidad de iniciativa individual en los negocios, ¿sí? Pero claro, hay un ambiente propicio para eso. Pero aquí en México ustedes construyen en el DF unas casas para rentar y luego sucede que les ponen una ley de no sé qué y la ley de no sé a qué horas y la no sé cuántos. Llega un momento en que uno dice, no, mejor no construyo nada, ¿no? Meto el dinero al banco y cobro los intereses. Y ya se acabó, ¿sí? O sea, la institucionalidad de un país es fundamental, ¿sí? Es básica para que un país pueda desarrollarse económicamente, ¿sí? En este país hemos avanzado algo, pero nos faltan años luz en ese sentido, ¿sí? Ustedes pueden entender, por ejemplo, la ley de quiebras, por ejemplo. Tenemos una ley de quiebras de 1941, por favor. ¿Sí? Es la cosa más absurda nuestra ley de quiebras. ¿Saben por qué es absurda? Porque por la manera como está estructurada, permite, o sea, por los procesos tan lentos que establece la ley, permite que alguien vaya y se declare en quiebra. Entonces va ante un juzgado y le dice, yo quiero acogerme a la ley de quiebras. El juzgado le dice, ok, te acepto que te acojas a la ley de quiebras. Por los plazos que establece la ley, digamos, sin entrar en detalles, este señor, este dueño de una empresa, puede pasarse 3 años, por ejemplo, antes de que se declare efectivamente la quiebra. En esos 3 años, ¿saben lo que hacen? Saquean las empresas. O sea, lo que hay, se lo llevan. Cuando llegan, finalmente se declara la quiebra, pues no queda nada. Los deudores, los acreedores de la empresa, los trabajadores de la empresa, ¿dónde quedan? En la calle. Porque lo que quedó al final, por repartir, pues ya no es nada, porque en esos 3 años que le permite la ley de quiebras, el señor hizo y deshizo su familia. O sea, ese es un ejemplo de cómo no solo hay, o sea, hay leyes que por un lado inhiben la iniciativa individual, la iniciativa de inversión, pero por otro lado hay leyes que propician el saqueo de esa manera tan bárbara, pues, ¿sí? Y saben, desde hace 20 años, fácil, 20 años se habla de que se va a modificar la ley de quiebras. Hasta la fecha seguimos esperando una modificación, ¿sí? O sea, son cosas absurdas, pues. Bueno, el segundo experimento populista fue el de López Portillo. No voy a entrar en detalles, ahí en las copias está. Fue más o menos la misma historia, con el agravante de que en el
el No, yo estoy de acuerdo con eso. Y le implica pues intervenir en varias actividades, ¿no? Sí, pero el Estado Pero la situación está en que el gobierno mexicano no quiere entender que ya pasó la etapa. No, mira, hay etapas en la economía que se van quemando, ¿no? El problema del Estado benefactor, el problema del Estado benefactor no es que, yo no nada contra el Estado benefactor. O sea, yo creo que un Estado responsable, yo no creo que la economía resuelva todos los problemas de un país y que el libre mercado resuelva todos los problemas de un país. Yo creo que el Estado tiene, y más en un país como este, el Estado tiene compromisos muy claros. O sea, un Estado moderno es un Estado que le debe proveer a la gente tres cosas fundamentalmente: educación de calidad, ¿sí? Salud de calidad y seguridad de calidad. Esas tres cosas no te las va a proveer el mercado, ¿sí? El Estado te debe dar eso, ¿sí? El problema es cómo hacerlo, ¿sí? Tú no puedes hacer eso haciéndote tonto y creyendo que las deudas que adquieres hoy nunca las vas a pagar. Eso no lo puedes hacer, porque las deudas que adquieres hoy las vas a pagar tarde o temprano, ¿sí? Ese no es el problema. Estado benefactor existió en todas partes. La diferencia, ¿sabes cuál fue? Entre el Estado benefactor mexicano y el Estado benefactor alemán. Que en el Estado benefactor alemán fueron responsables, o sea, sabían cuáles eran sus límites y nunca gastaron más de lo que tenían. El problema con nosotros fue que gastamos más de lo que teníamos. O sea, el problema no está en que el Estado sea benefactor. El problema es que el Estado no tenga una forma sana de financiar su gasto, ¿sí? Yo creo que hoy en día, a mí me parece una aberración que en estos tiempos haya gente que te diga que la salud se la dejes al mercado. ¿Cómo se deja la salud al mercado, por Dios, en un país como este? Yo les voy a contar un ejemplo que he vivido en los últimos días. El suegro de mi hermana le acaban de hacer una operación de un cáncer del estómago. Le sacaron el estómago completito, ¿sí? Sucede que el señor no tenía seguro privado, bueno, pues fue a dar a cancerología. En cancerología le programan la operación para principios de agosto. El médico, el cancerólogo, el oncólogo dice: no podemos esperarnos a principios de agosto, esto es muy grave, hay que hacerlo ya. Y vaya que se portó bastante decente el oncólogo, porque, él estaba en el hospital antes, les dijo: aquí en este hospital la operación costaría como 250,000 pesos. No, vamos a hacer aquí. Yo puedo operarlo en otro hospital. Fue y lo operó en otro hospital. La cuenta salió en 70,000 pesos de la pura operación. De allí se lo llevaron a oncología, a cancerología. El señor tiene 3 semanas en terapia intensiva. La cuenta, ¿ustedes saben cuánto cuesta un día de terapia intensiva en un hospital privado? 20,000 pesos diarios, ¿sí? Y si tú tienes 20 días en el hospital en terapia intensiva, o sea, ahorita tendrías una cuenta de 400,000 pesos. Que me digan quién puede pagar eso. Esa es una responsabilidad del Estado. Ese es un campo en el cual el Estado debe tener una función clarísima. Pero el Estado no tiene por qué andar construyendo autopistas que van a usar los que van de vacaciones a Acapulco. O que las construya un privado que las pague lo que cuesta. A mí me parece absurdo, ¿sí? El Estado tiene funciones muy claras, pues. Y yo creo que son fundamentalmente esas. El día que nosotros en este país tengamos un Estado que nos dé salud de calidad, que nos dé educación de calidad y que nos dé seguridad, que es la función. ¿Ustedes saben cuál es la definición del Estado en la teoría política? Si no sé si alguna vez la han leído. El Estado es el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia. Así se define el Estado. O sea, el único que puede usar la violencia de manera legítima es el Estado. Y en este país sucede que todo el mundo usa la violencia. O sea, ¿qué nos dice eso? Pues que nuestro Estado no está en Estado. ¿Sí? Que algo hay
Entonces el problema no es que existe Estado benefactor. Yo creo que hoy en día se necesita, sobre todo en un país como este, un Estado benefactor. Pero un Estado benefactor debe ser un Estado responsable también, o sea, un Estado que conozca sus límites, hasta dónde puede gastar y dónde ya no puede gastar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la larga, a esos que pretendes ayudar es a los que terminas perjudicando. ¿Sí? O sea, porque quienes más recursos tienen, cuando llegan las crisis, son también quienes más se pueden proteger de las crisis. ¿Sí? A un millonario la crisis le va y le viene, porque el millonario tiene la información, tiene los conocimientos para mover sus inversiones, pues que ahora muevo las inversiones a la bolsa de aquí, o que ahora ya, o que no sé qué. A la crisis le hace lo que el viento a Juárez, nada. Jodido, el que vive de su trabajo, porque ese ¿qué hace? ¿Sí? Nada. Se queda entre la espada y la pared, o sea, y entonces, ese que fue el supuesto beneficiado, pues resulta que es el que termina pagando la factura. Entonces yo creo que hay que pensar en un Estado moderno, un Estado bien pensado, un Estado que ejerza sus funciones primordiales, ¿sí?, de manera responsable. Debe haber un Estado obligatorio, yo creo. Lo existe, digamos. Estados Unidos, lo que pasa es que tenemos muy cercano el ejemplo norteamericano, donde el Estado, donde realmente Estados Unidos en cierto sentido es la ley de la selva, pues. Pero aún allí existe cierto Estado benefactor, aún allí. Pero vamos, si ustedes revisan, por ejemplo, un poco todos los países europeos, todos los países de la Comunidad Europea siguen manteniendo un fuerte Estado benefactor. O sea, todos los países europeos mantienen sistemas de salud pública de bastante buena calidad, sistemas de educación muy buenos, seguridad, pensiones y seguros de desempleo. Eso es el Estado benefactor. Y en todos los países europeos existe. En todos. ¿Sí? Yo no le veo problema por allí en sí. O sea, no creo que ese sea el punto, que hoy no debe haber Estado benefactor. El punto es cómo el Estado benefactor realiza lleva a cabo sus actividades, ¿no? Y cómo, sobre todo, cómo se financia el Estado benefactor. Eso yo creo que es en lo que debemos pensar, y es en lo que en este país creo que estamos muy verdes. ¿Sí? Porque todo el mundo habla, por ejemplo, en este país de educación, que la educación, que esto, que todos tienen discursos. Pero la realidad es que tenemos a una señora que se llama Esther Gordillo, que nos tiene agarrados de aquí, por no decirles de otro lugar, a todos. Y hace y deshace su antojo. Y lo que tenemos es una educación primaria de quinta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el que tiene para pagar una escuela privada más o menos decente, pues consigue una educación más o menos decente. Y el que no, pues se jode. ¿Sí? O sea, somos rehenes de una señora y de su sindicato. ¿Sí? De una señora que vive en Las Lomas. O sea, ¿cómo llegó a vivir en Las Lomas? Eso me pregunté. ¿Y quién sabe dónde llevan sus hijos? Ay, que por supuesto, sus hijos estudian en la escuela privada. Porque no van a la escuela pública. ¿Sí? Eso es patético, pues. Es ahí donde yo creo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y yo creo que tampoco se van a asumir posiciones fundamentalistas, pues. O sea, yo creo que toda decisión económica pasa por un proceso de negociación política. Y hay que saber asumir eso. Un ejemplo de lo que no debe hacer un gobernante, por ejemplo, de lo que puede ser una tontería, hay muchos, pero un ejemplo les voy a poner de cómo el fundamentalismo puede llevar a decisiones tan estúpidas. Es lo que le sucedió a Cuauhtémoc Cárdenas este año en el presupuesto. Este señor llega, le pide que le aprueben un endeudamiento creo como de $8,000, $8,000 millones de pesos, perdón, como $1,000 millones. Entonces, bueno, llega el momento, él pedía eso, pues, los panistas querían otra cosa, los priistas querían otra cosa, llega el momento de negociar, ¿no? Y entonces, pues, le dicen al gobierno del TDF, oye, ok, a los diputados del PRD, vamos, tú quieres eso, te aprobamos eso, pero tú a su vez, pues, ayúdanos para que podamos aprobar tal otra cosa, ¿no? Porque es alguien bien. Ah, no, yo lo transfiero
consecuencias de eso? Pues que un endeudamiento que podía ser sano y que podía ser útil para realizar obras importantes, sobre todo el acuaférico en el Distrito Federal, están paradas prácticamente. Porque el señor asumió una posición fundamentalista. En política eso no nos sirve de nada. Ser fundamentalista está bien para ser fundamentalista en la iglesia, ¿sí? Pero ser fundamentalista en política pues es la ruina, ¿sí? La política hay que negociar. Y las decisiones económicas, toda la decisión económica importante, están mezcladas con decisiones políticas. También hay que quitarse la idea esta de los economistas tecnócratas que quieren que la economía no politicen el asunto. ¿No? Esto cómo no lo vamos a politizar. En medio están nuestros impuestos, en medio está lo que yo pago. Claro que lo politizo. O sea, hay la idea como de que politizar el asunto es como algo negativo. Y yo no creo que eso sea negativo. ¿Sí? O sea, yo creo que las cosas se deben discutir y se debe saber negociar para llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Y obviamente, como en todo proceso de negociación, pues nadie va a lograr el 100% de lo que quiere. Todo el mundo tiene que dar algo a cambio de algo. ¿Sí? Pero cuando ves de estos políticos, de veras, con esa posición fundamentalista, uno se queda... Bueno, este señor tendrá sentido de lo que es la gestión pública. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que dices. En el sentido de que el Estado benefactor debe de asumir ciertos papeles y hay ciertos servicios en los que invariablemente no puede renunciar, ¿sí? Pero a lo que voy es de que el Estado a su vez también tiene que seguir una serie de estrategias para poder solventar una política económica, ¿no? En general, por supuesto. Por ejemplo, decías lo de las carreteras, que las hay en particular. Bueno, yo creo que las comunicaciones terrestres y las telecomunicaciones sí son prioritarias, que el Estado las debe de manejar. Depende para qué. Porque mira, unas telecomunicaciones en manos de extranjeros, que en un momento dado se utilice esto como un arma o un elemento para presionar para ciertas circunstancias, no, eso puede suceder, ¿no? Por ejemplo, eso todo depende de cómo firmen los contratos. No, eso depende de cómo firmen los contratos. ¿Tú sabes cómo están, por ejemplo, los contratos de concesión de ferrocarriles? Lo que pasa es son que contratos a 50 años. ¿Y sabes qué dice la primera cláusula de contratos? La empresa concesionaria, cualquier empresa extranjera que esté involucrada en la empresa concesionaria, renuncia de manera explícita a acudir a los tribunales de su propio país. Es la primera cláusula que les pongo. O sea, yo creo que hay que quitarnos un poco ese anatema de los extranjeros que vienen. O sea, yo no dudo que haya habido saqueos, o sea, pero muchos de los males de nuestro país, esa es una torre que yo creo que nos han dado también un poco, ¿no? Echarle la culpa a los de afuera. Claro, sé que la culpa de Echeverría, ¿de quién crees que le echó la culpa a Echeverría en la crisis que provocó en el 70? Obvio, el imperialismo ya. Uno decía, uno de veras se pone a ver las cosas con detalle y dice, pues el imperialismo ya aquí, pues tampoco. O sea, seamos un poquito sensatos en las cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que, por supuesto, es mejor que un país sea dueño de sus bienes productivos, eso no me cae la duda. Pero tampoco hay que ser tan extremistas en eso. Yo creo que hay muchas formas de control jurídico que tú puedes poner para que eso funcione bien, ¿no? Ahora, yo no tengo ningún problema. Yo creo que el gobierno debe gastar en carreteras, pero ¿sabes dónde? Pues en las poblaciones apartadas, que no tienen cómo llegar, que no son rentables, además, que ningún privado va a ir a invertir allí para construir un camino vecinal. En eso debe gastar el gobierno. Pero yo no entiendo, el gobierno ¿por qué tiene que construir una autopista México a Cuernavaca, Acapulco? ¿Quiénes van a usar la autopista? No, bueno, es una carretera de bastante menos calidad. Pero bueno, ¿quiénes van a usar esa autopista? Bueno, también hay que tomar en cuenta que las carreteras... No, me han contestado. ¿Quiénes usan esa autopista? No, sí, o sea, te digo que si la gente que tiene casa puede pagar, pero también se mueven productos y mercancías en las carreteras. Sí, estoy de acuerdo. Pero es por eso, pero tú no tienes que subsidiar por carreteras. Y demás, la
la gente, bueno, las mercancías también necesitan transportarse y hay costos menores. No, pero uno puede subsidiar los costos, ese es un vicio. No, yo no estoy hablando de subsidiar a nadie. Por eso, que se pague. Subsidiar eso, no. Lo que yo estoy refiriéndome es de que las carreteras de ese nivel sí son muy importantes. Ok. Para ¿Quiénes la van a usar? mercancías y de personal, de gente. Porque de esa manera abates costos en el transporte de mercancías. A eso me estoy refiriendo, yo no estoy hablando de eso. En eso estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? Una empresa que maneja grandes volúmenes de mercancía que a la empresa privada, puede pagar. a las empresas privadas se les dieron las concesiones para carreteras y demás, pero ahora resulta que hay que rescatarlos. Entonces, ¿tú sabes ¿por qué cómo fue el rescate no carretero? dejarlos que se quiebren, no? Eso fue lo que hicieron. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? ¿Tú sabes qué fue lo que hicieron en el rescate carretero? Lo que hicieron fue que las empresas se endeudaron para construir las carreteras. Vino la crisis, aumentaron las tasas de interés, no podían pagar, ¿sí? Entonces lo que el gobierno hizo, ¿qué fue? Les dijo, dame las carreteras, yo asumo la deuda, pero las carreteras son mías. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron. O sea, el gobierno se cobró con la carretera. Que hubiera sido preferible que ellas como empresas privadas hubieran podido capitalizar esas empresas quebradas, sí, pero no iba a ser posible, estaban quebradas, ¿sí? O sea, no fue gratis tampoco. O sea, quitémonos esa idea de que los dueños de las carreteras vinieron y nos robaron, ¿no? Tampoco eso es cierto. O sea, porque el gobierno les quitó las carreteras. O sea, en otras palabras, ellos, Tribasa, ILICA o lo que hayan sido en cada carretera, no sé, eso varía mucho, perdieron la inversión que hicieron. El gobierno asumió la deuda, es cierto, pero también les quitó la carretera. Que lo mejor hubiera sido que eso no sucediera. Que finalmente, ¿quién pagó las carreteras? No, o sea, que los usuarios, porque la deuda se está pagando. Los usuarios, claro, pues ¿quiénes lo debemos pagar? Los usuarios y los que no son usuarios también están pagando las carreteras. No, porque las carreteras están en un fideicomiso, la deuda de las carreteras está en un fideicomiso que se paga, cuya deuda se paga con lo que se levanta de las cuotas de la carretera. Con las casetas. Con las casetas. No, pero con las casetas, ¿cuándo vas a terminar de pagar la deuda? Bueno, pues algún día, pero así está. Sí, algún día, pero mientras tanto, Pero mientras tanto los recursos de dónde salieron, ¿no? Pero tú me estás diciendo que nosotros, eso no es cierto, no lo estamos pagando. ¿Sabes qué sí estamos pagando? Todos, el rescate bancario, eso sí. Pero el rescate bancario incluye muchas cosas. Incluye empresas quebradas, pero incluye departamentos de interés social también. ¿Sí? Que no pudieron terminar de pagar. O sea, ahí hay de todo. ¿Sí? Y el costo de no haber hecho un rescate bancario, a lo mejor no fue el mejor rescate bancario, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no hacer un rescate bancario hubiera sido la quiebra de este país. La quiebra absoluta de este y de cualquier país. No hay un país en el mundo que se pueda dar el lujo de permitir que todo su sistema financiero quiebre. Ninguno. Chile en los años 80 tuvo un rescate bancario. España en los años 80 tuvo un rescate bancario. Japón a principios de los 90 tuvo un rescate bancario. Corea tuvo un rescate bancario en los años recientes. Y te puedo decir, hay cantidades. Que esto nos debe enseñar a no volver a cometer el mismo tipo de errores. Sí, yo creo que eso sí. Pero decir de entrada, como por ejemplo era la argumentación del PRD, que no hubiera rescate bancario, me parece una responsabilidad infinita. O sea, es o ser muy pendejo, discúlpenme la palabra, sí, de veras, que no entiendes lo que implica un sistema financiero, o ser muy mala leche. Una de las dos. De veras, o sea, es que no se explica de otra manera. Yo quisiera ver, todo cambia según donde estés. Yo quisiera ver a Cuauhtémoc Cárdenas sentado en la presidencia de la República si no hacía rescate bancario. Te aseguro que lo hacía. Claro que lo haces, porque cuando lo que tú tienes, cuando la perspectiva que tienes, cuando tú tienes dos opciones, o haces rescate bancario o tienes una corrida masiva contra los bancos, te aseguro que haces rescate bancario. Te aseguro. ¿Sí?
México habló que se debe aumentar el impuesto predial en la Ciudad de México. ¿Por qué no aumenta? Porque claro, aumentar impuestos nunca es popular. No es popular, entonces es más fácil hacerte tonto, ¿no? No los aumentas, no te conviene porque además tienes un gobierno que ser candidato a la presidencia de la República. Es un ejemplo muy simple y muy tonto, pues. Pero de esos hay muchos, ¿no? Y yo no digo que eso solo lo hagan los periodistas, también lo hacen los panistas y lo hacen los periodistas. Lo único que te estoy queriendo decir es que una cosa es el ejercicio real del poder. Cuando tú ejerces el poder, tú tienes que tomar decisiones. No puedes estarte amparando en la historia. Debes aprender de la historia en el sentido de que no debes cometer los mismos errores dos veces. Y nosotros, en ese sentido, pues estamos un poquito atrasados, estoy de acuerdo, porque los hemos cometido muchas veces, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, allí en las notas que les pasé, viene toda una revisión de lo que se llama del 82-88, un sexenio de estabilización. O sea, nosotros más o menos nos pasamos, digo, tuvimos 12 años de dos crisis, una en el 72, otra en el 82, y luego nos llevamos pues 2 sexenios, o sea, todo el sexenio de la Madrid, todo el sexenio de Salinas de Gortari en procesos de estabilización económica, o sea, vamos tratando de subsanar un poco todas las tonterías que cometieron antes, y en el caso de Salinas, ahí tenemos otro ejemplo de cómo se toman decisiones irresponsables, ¿sí? Por no 1994 a tiempo, sucedió lo que sucedió. Si por ejemplo en el 94, desde el principio, desde el 93 era obvio que era necesario liberar el tipo de cambio, se hubiera liberado, la crisis del 95, esta que nos ha costado sangre, no lo hubiéramos ahorrado. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo para que vean que no más somos periodistas, o sea es en general un problema de nuestra clase política, pues, o sea, que toman decisiones de manera muy responsable. ¿Sí? O sea, nunca quieren tomar una decisión que les cueste. ¿Sí? Pero en este mundo a veces hay que tomar decisiones que cuestan. ¿Sí? Y un buen político las debe saber tomar. Y un buen economista también. Y no siempre van a ser dulces. ¿Ustedes creen que a alguien le gusta aumentar impuestos? A nadie. A nadie. Pero en este país yo les mientras este país no tenga una reforma fiscal dura, en serio, a fondo, donde todo el que tenga que pagar impuestos pague, no vamos a salir, ahora sí, como diríamos, de pobres. No vamos a salir.
los mecanismos de estabilización económica, cómo se lleva a cabo, pero no es nada complicado. Ustedes lo van a leer y van a encontrar ahí que bueno, son más o menos cosas muy sencillas. Simplemente se trata en términos generales pues de volver, en primer lugar, llevar el déficit del gasto público a un nivel aceptable, que te puedas financiar de manera sana, lograr abatir la inflación, porque lo que ya decíamos la vez pasada, una inflación alta crea un escenario de mucha incertidumbre para las decisiones económicas. No necesita ser uno Carlos Slim para que le afecte la inflación. O sea, la inflación nos afecta a todos, aunque no lo tengamos, digamos, no lo razonemos así, pues. O sea, todo el mundo lo razona, o sea, la gente, la señora que va al mercado, todo el mundo lo razona a su manera, ¿sí? La inflación crea mucha incertidumbre. Entonces, fundamentalmente, cuando se habla de estabilización, se trata de eso, o sea, bajar el déficit público a niveles decentes que se puedan financiar de manera sana. No es malo endeudarse, malo es endeudarse en exceso y endeudarse además y gastar ese dinero de endeudamiento en tonterías, eso es lo malo, ¿sí? Abatir la inflación, lograr niveles de crecimiento del producto pues más o menos estables, que no esté dando brincos, crecimiento del empleo, etcétera, ¿no? Es más o menos algo muy simple, digo, en términos generales es muy simple, lograrlo es tarea de muchos años, o sea, no es fácil, pues, o sea, para que ustedes se den una idea, nosotros, esto que iniciamos, este proceso inflacionario que se inicia en tiempos de Echeverría, pues llegó a su nivel máximo en 1987, cuando tuvimos una inflación del 170% en un año. Bajar la inflación de ahí costó desde el 87 hasta el 94, alcanzamos una inflación de 14%. Y todavía es una inflación muy alta. O sea, lo ideal es tener una inflación abajo del 10%. No vamos a hacer Alemania tampoco, pero una inflación abajo del 10% es algo decente, ¿no? Este año, con suerte, logramos una inflación del 13%. O sea, nuevamente, por las tonterías cometidas en el 94, fíjense, del 94 hasta el 99 nos volvió a volver al nivel que teníamos en el 94, ¿sí? Entonces, la inflación es un problema serio y una economía que entra en una etapa de inflación puede realmente volverse un caos. Los ejemplos clásicos son los ejemplos de Brasil y de Argentina en los años 80, pues que las cosas tenían un precio ahorita y en 2 horas podían tener otro precio. Imagínense. Bueno, ahí en las notas está eso explicado para si no se van a aburrir con tanta cosa de esto. Pero ahí está todo. Vamos a entrar, les decía que era necesaria una reforma estructural de la economía, ¿no? La reforma estructural se inicia más o menos con el sexenio Miguel de la Madrid, ¿sí? Y ha comprendido muchas cosas, pero fundamentalmente, digamos, las dos grandes líneas de la reforma estructural de la economía en México han sido, por un lado, la apertura comercial y por otro lado, la privatización de empresas públicas, ¿sí? O sea, la transferencia de activos al sector privado en aquellas áreas donde el Estado o no es lo más eficiente o se siente no tiene que estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo que tenía que estar haciendo el Estado fabricando mezclilla. O sea, ¿ustedes fijan? Bueno, vamos así muy rápidamente para que ustedes entiendan esto. ¿Cuáles son los argumentos económicos de la privatización de empresas públicas? ¿Por qué privatizar empresas públicas? Todo el mundo se pregunta. Por ejemplo, todavía hoy en día hay gente que dice, ¿por qué privatizar Pemex? Si es una empresa rentable, ¿sí? A lo mejor no había que privatizarla, pero yo sí estoy seguro de que si le cambiáramos la estructura de incentivos a Pemex, Pemex sería una empresa que funcionaría mucho mejor de lo que funciona, ¿sí? Bueno, la discusión sobre la privatización es algo que, bueno, invadió el mundo, ¿sí? Y bueno, hay gente extremista que le digo que quieren privatizar hasta la cama, ¿sí? O sea, hay de todo en este mundo, ¿no? Hay fundamental, así como hay fundamentalistas de izquierda que dicen que no se venden por nada, hay fundamentalistas de derecha que quieren privatizar hasta la Secretaría de la Defensa, ¿no? O sea, de todo hay. Pero bueno, esta es una discusión que inició en los años 70 precisamente
yo les pregunto, ¿y a ti cuánto te ha dejado últimamente? ¿Te han pasado acciones, tus rendimientos por las acciones? ¿O en qué te ha quedado? Porque a mí, nada, honestamente. La gasolina cara, y bastante cara para ser un país productor de gasolina. ¿Sí? O sea, me cuesta más cara que en países que no producen petróleo. O sea, nomás les pongo un ejemplito de, o sea, que me dejaron no me ha dejado mucho, ¿no? Pero bueno, hay quienes se sienten tranquilos así. Ese es un argumento ideológico, ¿sí? Está bien. Porque el subsuelo es de los mexicanos. También. Un argumento ideológico, ¿no? Argumentos partidistas, ¿sí? Pues porque me conviene políticamente, ¿no? Que las cosas sean así o sean así. ¿Sí? Y argumentos económicos, o sea, porque hay detrás de eso un razonamiento económico. Yo no voy a decir que los argumentos económicos sean mejor que los partidistas que los ideológicos, o sea, simplemente son cosas diferentes, ¿sí? Y yo creo que en la discusión ha habido de todo, ¿sí? Para los políticos y los economistas más conservadores, la excesiva intervención del Estado en la economía era la principal causa de los males que aquejaban a las economías capitalistas a fines de los años 70. O sea, cuando digo aquejaban, me refiero a esa crisis del Estado benefactor, ¿sí? El Estado benefactor había desatado grandes expectativas entre la población, o sea, yo te doy esto, yo te doy aquello, yo te doy lo de más allá, etcétera, ese era el razonamiento, que se traducía en un número creciente de demandas, o sea, y el Estado era incapaz de satisfacer todas esas demandas, ¿sí? Y decían estos conservadores, lo que es peor, este Estado se ha convertido como un Estado papá, que le da todo a la gente y entonces ha acabado con la iniciativa de la gente para producir. ¿Sí? Este era un argumento y digamos, ahí hay de todo. Hay cierta razonamiento económico, hay mucho de ideología, obviamente, ¿no? ¿Sí? Porque finalmente creer que la producción individual es la mejor forma de producción, pues es al final del término es una discusión ideológica, ¿sí? Desde esta perspectiva puramente ideológica, la solución estaba en el desmantelamiento o venta de empresas estatales y en la vuelta al Estado gendarme del siglo XIX, el famoso laissez-faire, o sea, el Estado que solamente vigilaba el dejar hacer, ¿sí? O sea, cada quien llega al mercado, produce, vende, compra y el Estado solo vigila, un Estado gendarme, ¿sí? Que así era el Estado, digamos, esta idea que nosotros tenemos ahora del Estado, lo que pasa es que ya estamos muy deformados, del Estado que nos da salud y que nos da educación y que, no sé, muchos servicios, pues eso es muy nuevo realmente, porque el Estado hace 70, 80 años no daba todo eso. ¿Sí? Así es. No, sin irnos tan lejos, si ustedes se van al Estado de hace 200 años, el Estado de hace 200 años no construía carreteras, las carreteras construían los pueblos. Este discurso ideológico muy fuerte se escuchó mucho entre los miembros del gobierno de Margaret Thatcher. De hecho, Thatcher fue así como la gran iniciadora de todo este movimiento privatizador a nivel mundial, ¿no? Pero ni siquiera en Gran Bretaña, que fue país pionero, les digo, fue el argumento principal, o sea, para justificar la retirada del Estado de la economía. En todo caso, el argumento ideológico se usó para incluir fines partidistas. ¿Sí? Se buscó, a través de todo este discurso, se buscó fundamentalmente en el caso de Gran Bretaña, pero van a ver que aquí en México más o menos puede eso. Entonces, ese es un argumento que puede manejar en todas partes. Se buscó el deterioro de la clientela laborista, o sea, del partido laborista en Inglaterra, mediante la creación de una base amplia de trabajadores propietarios que serían beneficiados con la privatización de las empresas públicas. Al ser propietarios, se opondrían a futuras nacionalizaciones. Les explico un poco, es muy simple. Durante muchos años, los gobiernos laboristas en Gran Bretaña llevaron a cabo un gran número de nacionalizaciones. Entonces, a principios de los 70, mediados de los 70, Gran Bretaña era un país donde digamos, el porcentaje de la capacidad productiva del país que era manejado por el Estado era altísimo, ¿sí? Lo que hizo Thatcher fue venderles la idea a la gente de que cuando llegó al gobierno es de que yo voy a privatizar British Telecom. Y ahí sí, en ese sentido tenemos mucho que aprender de Thatcher, ¿sí? Aquí hicimos lo mismo, lo hicimos mal, ¿sí? Yo voy a privatizar British Telecom y entonces, ¿cómo la voy a privatizar? Bueno, voy a privatizar, sucede que va a haber un 20% de las acciones las va a comprar una empresa que va a ser la controladora y va a ser la que va a manejar la empresa. Tampoco podemos tener a media humanidad aquí metida, ¿sí?
lógica. Al final, siempre, ¿qué fue lo que sucedió? Que ustedes vendieron las acciones, por ejemplo, en el caso de British Telecom, y después de un año estaban muy concentradas. Porque claro, lo que hizo mucha gente fue que compró las acciones hoy a 10 pesos y dentro de 6 meses las acciones costaban 30, pues las vendieron a 30 y se quedaron sin acción, ¿no? Pero bueno, pues, obtuvieron finalmente, hubo un beneficio del proceso privatizador que le llegó prácticamente a todo el mundo, ¿no? Si no necesitaba ser millonario para participar de eso. Esa es una gran diferencia. En ese sentido, una primera cosa que hicieron muy bien. Y Thatcher, fíjense, la odiadísima Thatcher, cuando Tony Blair llegó al gobierno hace 2 años, una cosa así, lo primero que fue en público fue a hacerle un reconocimiento a Margaret Thatcher de sus grandes reformas. Claro, no, el costo político no lo pagó él, lo pagó Thatcher en algún momento, ¿no? Pero lo que pasa es que se hicieron bien, eso también es muy cierto. Y hoy en día, el gobierno laborista en Gran Bretaña lo que menos está pensando es en volver a nacionalizar British Telecom. ¿Para qué la quiere? Pues que me voy a meter en problemas. Si alguien la puede manejar bien y la está manejando bien, ¿para qué la quiero yo? ¿Sí? ¿Qué pasó, perdón? O sea, pero por eso este tipo de empresas, como la que estás mencionando, ¿cómo le hacen entonces para marcar tarifas? No sé. O sea, porque, digamos, en el caso de México, que muchos fue un monopolio de... Ahorita vamos a entrar a eso. Ahorita va a salir exactamente ese argumento. Bueno, en el caso de México, el programa de privatización también en su primera etapa se usó con fines partidistas. ¿Sí? Fue el argumento como a raíz de la nacionalización bancaria, hubo tal deterioro en las relaciones entre el gobierno y el sector privado que muchos, digamos, empresarios relativamente importantes se empezaron a acercar al PAN. Y entonces el gobierno ahí sí ya se empezó a preocupar, y entonces el inicio de la privatización fue como un gesto hacia el sector privado de que las cosas iban a cambiar, ¿no? De que el Estado en realidad no tenía interés en dominar la economía. Y bueno, ustedes ya conocen también a ciertos gurús del sector privado mexicano, pero luego que fantasma del comunismo y todas esas tonterías, ¿no? ¿Sí? O sea, también su obcecación ideológica llegan a algunos extremos, ¿no? Sin embargo, si vamos a hacer, o sea, en el fondo, ¿cuál era la razón por la cual había que llevar a cabo una privatización? Bueno, en México y en América Latina en general, porque los déficits en las finanzas públicas eran insostenibles. O sea, eran tan grandes, era tal la cantidad de subsidios que recibían todas estas empresas paraestatales que no había manera de seguirlas manteniendo. O las cerrabas o las vendías. Pero no podías seguir manteniendo esa bola de empresas que además eran profundamente, la mayoría de ellas, profundamente ineficientes. Ustedes se acordarán, yo no digo que el Telmex ahora sea una maravilla, pero no sé si ustedes se acuerdan antes de la privatización cuánto duraban en instalarles un teléfono. ¿Sí? Podían durar años. ¿Sí? Claro, no llegábamos a los tramos de Argentina, que creo que duraban como 8 años, era la media. O sea, es que pedían la línea y duraban como 8 años en ponerle la línea, ¿no? Nosotros no llegamos a eso, pero así eficientes no éramos, de ninguna manera. Y hoy, puede ser lo que digo. Yo creo que falta muchísimo para hacer, pero las cosas han mejorado sustancialmente en ese sentido. ¿Sí? Ustedes se acordarán también, por ejemplo, que llamar por teléfono a larga distancia era carísimo, era un lujo. Ahora uno con relativa calma, con relativa tranquilidad puede hacer una llamada a larga distancia. ¿Sí? O sea, el flujo, el tráfico de llamadas de larga distancia en México ha crecido impresionantemente gracias a que hubo toda una reestructuración tarifaria. ¿Sí? Yo ahorita, ¿qué tiene que ver con lo que te preguntabas, no? Bueno, en el caso de México podemos distinguir 2 etapas en el proceso de privatización. Del 82 al 86, las empresas privatizadas fueron las menos importantes, aunque sí fue un gran número, pero ahí estaba el fideicomiso para la recolección del nopal en la Sierra de Hidalgo y el fideicomiso para la tuna de San Luis Potosí, el fideicomiso, o sea, había cualquier cantidad de cosas. De veras, era una cantidad bárbara. Cuando vean la lista se ríen, porque hay algunos que realmente son para risa, ¿no? Y los recursos, obviamente, la mayoría de esas cosas no valían nada, era pura burocracia, ¿sí? Los recursos obtenidos fueron insignificantes, ¿sí? Durante esta primera etapa, podríamos decir que esta primera etapa tuvo más que ver con razones de reorganización administrativa del Estado, es decir, el Estado tenía que reducirse, no tanto por una cuestión de que esas cositas en sí fueran muy onerosas, sino porque creaban muchas ineficiencias en la operación del Estado, ¿sí? O sea, era una burocracia que no servía para nada.
La segunda etapa, que es importante, se inició con la privatización de Aeroméxico y Mexicana en los 2 últimos años del gobierno de la Madrid y sobre todo pues, fue el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Que es lo que todos nos quedamos claro. En esta segunda etapa es cuando se empezó a usar el argumento del déficit público para justificar las privatizaciones. Es decir, el argumento era este: el Estado debe concentrar sus recursos escasos en la atención de prioridades sociales y es irracional gastar esos recursos en transferencias a empresas públicas deficitarias o ineficientes o en subsidios generalizados cuyo destino final es poco claro. Es decir, yo puedo subsidiar la tortilla, pero se la voy a subsidiar a quien no puede pagarla. No se la voy a subsidiar lo mismo a quien vive en Ciudad de Nezahualcóyotl que a quien vive en las Lomas de Chapultepec. Es una tontería. O sea, sucede que ahora con la tortilla subsidiamos por igual a todos. ¿Sí? Bueno, ese era el argumento general para llevar a cabo las privatizaciones. O sea, el Estado no tiene, los recursos del Estado son limitados, por lo tanto los debe concentrar en ciertas cosas. ¿Sí? ¿Y que cuáles son? ¿En qué lo debe concentrar? Pues en prioridades sociales. ¿Sí? En el caso de las empresas rentables, la justificación para la privatización se dio principalmente a través de argumentos de eficiencia y eficacia. Es decir, si son rentables, ¿por qué las privatizas? Si esas no te cuestan. Entonces ahí la argumentación, esa sí es de naturaleza puramente económica, es que las empresas públicas en general son más eficientes, las empresas privadas en general son más eficientes y eficaces que las empresas privadas. Y hay razones para eso. Puede haber empresas públicas eficientes, las hay. El problema es que aquí caemos nuevamente en el mismo punto que discutíamos antes. En México las empresas públicas en general nunca fueron eficientes o nunca han sido eficientes porque institucionalmente los arreglos institucionales son muy débiles, de manera que se presta mucho a la corrupción, a negligencias, etc. ¿Sí? En Francia hay empresas públicas eficientes, pero allá los arreglos institucionales son diferentes. Bueno, ¿cuáles son esos argumentos? Hay argumentos de tipo microeconómico para los que se ha recurrido. Primero, se dice, en las empresas públicas hay un problema de supervisión y eficiencia de la empresa. ¿Qué es un problema de supervisión? Eso es muy importante y no crean que es un problemita pequeño, es un problema serio. Lo que nosotros tenemos aquí, bueno, les digo lo que voy a sacar. El segundo argumento, ¿sí?, de tipo microeconómico era que la desaparición de los llamados monopolios naturales. Ahorita vamos a explicar cada uno. Este argumento, el de los monopolios naturales, guarda relación estrecha con los sectores que implican la operación de redes, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, electricidad fundamentalmente, pero son sectores estratégicos, ¿sí? Bueno, vamos a revisar el primer argumento, el de la supervisión. Ese argumento se resume en la teoría económica en el problema del agente y el principal, que no es exclusivo de las empresas públicas. Ese problema existe en las grandes empresas también, en las grandes empresas privadas, por ejemplo la Coca-Cola, la Ford Motor Company, o Pemex es público. Pero debido a su naturaleza, a la naturaleza de la empresa pública, es ahí donde se presenta el problema de forma más aguda. ¿A qué se refiere este problema? Se refiere a la relación que existe entre el gobierno central, en este caso el gobierno federal de México, y los administradores de las empresas públicas. Bueno, ¿el gobierno por qué participa en la economía? Bueno, se dice que el gobierno participa en la economía porque es de interés público, ¿no? Ese es el argumento, siempre nos dicen que es de interés público, porque no fue de interés público, no tendrá nada que estar haciendo ahí. El problema se plantea cómo puede asegurarse el gobierno central, es decir, el gobierno federal, que en este caso es el principal, por eso es el agente y el principal, de que el administrador de la empresa pública, o sea, el agente, persiga los mismos objetivos que el gobierno busca cumplir a través de la empresa. Yo les pongo un ejemplo. El gobierno puede decidir, le interesa, por ejemplo, que la carga llegue, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, le interesaba, el gobierno participaba en los ferrocarriles porque, como tú decías, el transporte de las mercancías es muy importante. ¿Sí? El gobierno entonces le interesa que las mercancías lleguen, se manejen al menor costo, se transporten al menor costo. Pero
si le llegan a tiempo. Y entonces hay un espacio ahí para la corrupción. ¿Sí? Aunque al director de ferrocarriles lo haya nombrado el gobierno federal, el gobierno no tiene forma, créanme que no tiene forma de checar que cada una de las decisiones que toma el director de ferrocarriles está enfocada a lograr ese objetivo que supuestamente el gobierno persigue con esa empresa. Porque para lograrlo pues tendría que ponerle al lado uno que lo esté cuidando, pero a su vez no tiene la seguridad de que ese que lo está cuidando le es fiel a él o al director de ferrocarriles. Vean el escándalo que traen en Pemex ahorita con lo del Cantarell. Ahí tienen un ejemplo, nada más. ¿Sí? ¿Sí me entienden cuál es la lógica? O sea, no hay manera, realmente no hay manera. ¿Por qué? Porque cuando llega la Contraloría ya es una auditoría, pues las auditorías son unas cuestiones muy abstractas. Pero lo que afecta a la operación de una empresa pues son muchas decisiones pequeñitas. ¿Sí? Y sobre esas, créanme que no hay más control. Y créanme que dentro de Pemex está el director general de Pemex, Adrián Layún, y abajo hay 4 subsidiarias, cada una de las cuales tiene un director general. Créanme que Adrián Layún no controla a cada uno de sus directores generales. O sea, le pueden estar dando a Torre con el dedo. ¿Sí? Se lo pueden hacer tranquilísimamente. Son empresas inmensas, de una burocracia impresionante. ¿Sí? O sea, es muy difícil que ustedes puedan controlar una empresa de esa magnitud. ¿Sí? Pero además, ahorita con esa alianza como de la Quina, ¿no? Bueno, y además tienen programas sindicales y todo eso, que se crean, son empresas tan grandes que se crean grupos de poder. Miren, ustedes entiendan, jerárquicamente en México lo que tenemos es la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía, en teoría, está sobre la Dirección General de Pemex y sobre la Dirección General de la CFE. Eso es en teoría. En la realidad, tiene más poder el director de Pemex y el director de CFE que el secretario de Energía. ¿Por qué? Pues porque él maneja la empresota, simplemente. Entonces, sabe lo que quiere. ¿Sí? Ustedes no sé si vieron ayer una nota del periódico, pero viene una declaración del secretario de Energía de ustedes diciendo que efectivamente sí hay irregularidades en Pemex. Uno dice, a ver, ¿cómo está eso? Pues este debería estar coordinado con el director general de Pemex que dice que no hay irregularidades. Claro que no, lo que pasa es que le está metiendo una zancadilla. Está aprovechando el momento para debilitarlo y a ver si así se lo quita de encima. Y pone en Pemex un director que en teoría le sea fiel a él. ¿Sí me entiendes? O sea, es una lógica que no tiene que ver nada con, o sea, la lógica de las empresas públicas no tiene que ver con la lógica de los negocios, sino con la lógica del poder, que es muy diferente. ¿Sí? Bueno, para asegurarse el gobierno de que la empresa persiga los objetivos que él quiere, establece un esquema de supervisión e incentivos que garantizan que se buscan esos objetivos. Sin embargo, dado que los administradores de la empresa tienen más información que el gobierno, pues, le pueden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Sí? O sea, ustedes imagínense en este asunto de Cantarell, en lo de Pemex. Si tú no eres un técnico que realmente entiendas de eso, pues pueden dar todo con el dedo, o sea, tranquilísimamente. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Tampoco se las cuento, pero se las voy a contar. Yo trabajé en Pemex, en Conasupo. Nosotros llevábamos el programa de subsidio a la tortilla. Jerárquicamente, Conasupo dependía, está Secofi, estaba Conasupo, y abajo de Conasupo estaban las subsidiarias de Conasupo. Una era Liconza, leche industrializada Conasupo, otro era Boruconza, otro era, no me acuerdo, Liconza. Bueno, para empezar, Liconza pues se brincaba Conasupo. O sea, eran subordinados, pero nunca nos peló, ¿no? O sea, les valía un gorro porque no nos dijéramos. O sea, tú les podías pedir una información, ahí te la mando. Podías pagar 100 pesos, no te la mandaban. Nosotros dependíamos de Secofi, pero a su vez a nosotros nos pedía información sobre cómo iba el programa de subsidios Secofi, la Secretaría de Hacienda y Presidencia de la República. Pues nosotros, allí con Conasupo, y no, eso no lo elaboré yo, pero cuando yo llegué allí estaba ya. O sea, además les estoy diciendo que
había una información que era la que se le daba a Secofi, otra que era la que se le daba a Hacienda y otra que era la que se le daba a la Presidencia de la República. ¿Sí? Si ustedes las veían, las tres informaciones en teoría eran compatibles, pero no había manera de que ustedes lograran pasar de una a otra, porque siempre había un truco por allí, que no aquí les dabas un total, allá les dabas una partecita, o sea, todo amañado. ¿Y por qué la información estaba así amañada? Porque claro, las relaciones de Conasupo con Hacienda eran unas y te interesaba enfatizar ciertas cosas y que no se diera cuenta de otras. Las relaciones con Secofi eran otras, te interesaba enfatizar ciertas cosas y no otras. Y así no le llevábamos. Y eso es la lógica de todas las empresas públicas. Porque en el fondo al que estaba de director de Conasupo, lo que menos le importaba era si el subsidio le llegaba o no le llegaba a la gente. Ahí lo que le importaba era estar bien con el secretario de Hacienda, con la Presidencia de la República y con el secretario de Comercio, porque pues, es lo que estaba era construyendo su futuro político. ¿Sí? Y así funciona eso. Esa es la realidad. O sea, entonces, no se trata de hacer un juicio moral y decir, es que son unos ladrones o es que son, pueden ser, y por ser ladrones deberían estar en la cárcel, estoy de acuerdo, pero no es un problema de juicios morales, es un problema de lógica política. O sea, no es por juicios morales que vas a arreglar el problema lo vas a arreglar cuando cambies la institucionalidad que permite que esas cosas sucedan de esa manera. ¿Sí? Con decir que está mal no arreglas el problema. ¿Sí? Bueno, el problema se va agregado porque a su vez los políticos pueden tener objetivos diferentes de los ciudadanos. Son los típicos políticos que vienen y les prometen todo y cuando están en el poder se hacen exactamente lo contrario. Es una historia nueva, ¿no? ¿Sí? Bueno, en conclusión, el interés público ha sido la justificación para la participación directa del Estado en la economía, pero no hay garantía de que una empresa pública, no hay garantía, puede suceder, no hay garantía de que una empresa pública busque cumplir los objetivos para los cuales fue creada. Y aun cuando lo buscase, aun si la empresa lo busca, existe el problema de si lo hace o no de manera eficiente. Es decir, si es la forma más eficiente de hacerlo, de lograr ese objetivo. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, la información sobre la relación entre el régimen de propiedad público-privado y eficiencia económica es contradictoria, o sea, hay de todo. Hay casos en que hay empresas públicas que son eficientes, hay empresas públicas que son ineficientes. O sea, ahí no podemos generalizar. Tiene más que ver, les digo, les enfatizo porque realmente yo creo que ahí está la clave de todo este problema, tiene más que ver con los arreglos institucionales de cada país. Si tú estás en un país donde la corrupción normalmente, digamos, históricamente ha sido muy castigada, pues naturalmente pues, la posibilidad de que se presente corrupción es menor, porque existe, y sabes que te pueden caer encima y que puedes terminar en la cárcel, ¿no? En un país como México, donde tradicionalmente la corrupción ha sido solapada, pues las posibilidades de que se siga solapando son altísimas, ¿no? Entonces, por lo tanto, los incentivos para que tú como administrador de una empresa pública seas corrupto son altísimos. ¿Sí? Nadie te va a castigar por el problema. Y no te van a castigar porque hay intereses políticos superiores por los cuales no conviene castigarte, porque tú tienes cierta información y entonces la vas a soltar, porque no sé qué. Pero a su vez, ¿por qué si sueltas esa información creas un problema? Porque a su vez el político de arriba está más embarrado que, como diría mi madre, que el palo de las gallinas, y entonces ahí ¿sí? O sea, esa es la lógica más o menos, ¿no? Sin embargo, de lo que sí hay pruebas claras es de que las empresas públicas o privadas son más eficientes, sean públicas o sean privadas, cuando hay competencia. Eso, créanme que no cabe la menor duda. Cuando ustedes están en un mercado donde hay más de una empresa compitiendo, ese mercado esas empresas son más eficientes. Y ser más eficientes, ¿qué significa en términos económicos? Significa que los bienes se producen a menor costo y que por lo tanto esos bienes a ustedes como consumidores finales les van a llegar a un menor precio. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? En ese caso, si hay competencia, hay razones para pensar que una empresa privada tiene mayores incentivos para ser eficiente. ¿Sí? Primero, la competencia por los clientes lo obliga a vender sus productos a precios que reflejen su costo económico. Esto significa que debe asignar sus recursos de manera eficiente, de manera que esos costos sean los mínimos. ¿Sí? Porque sabe que si sus costos son más altos
grande, pero puede ser en las pequeñas también, ¿no? Y entonces obviamente los administradores buscan que la empresa sea eficiente, porque si no se queda sin chamba, ¿sí? En cambio en el sector público no sucede eso. A mí qué más me da que la empresa sea eficiente o no sea eficiente, mi chamba está garantizada, porque si no se ve, está lo mismo, yo estoy en el presupuesto federal y al final me van a dar la lana para cubrir los números rojos. Entonces, ¿qué me da? ¿Qué importa? ¿No? En el sector público nadie se siente dueño de nada. O sea, les juro, yo he trabajado en el sector público y hay unas cosas que son patéticas. O sea, yo tuve un escritorio en Conazupo que tenía 3 patas. Le faltaba la 4ª pata, y yo no sé desde cuándo le faltaba la 4ª pata, que en mi caso era un altero de escritorios. Eso sí era un escritorio grande, muy ejecutivo y todo, pero me faltaba una pata. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué? Yo estuve 3 años allí, y en 3 años, no arreglaron el escritorio. A pesar de que la semana que yo llegué, pedí que por favor, se lo pedí al administrativo, que por favor arreglaran el escritorio. Me cansé de pedírselo. Le dije, ¿sabes qué, Eduardo? No importa, yo lo pago. Trae un carpintero. ¿Por qué? ¿De quién era el escritorio? De todos los mexicanos. ¿Sí? Entonces, de todos y de nadie, al final de cuentas. A nadie le importa. Y las cosas se deterioran de una manera. Ustedes han entrado a las empresas, a las oficinas públicas y ven cómo todo está deteriorado. Ese deterioro tiene que ver mucho con ese sentido de que nadie se siente propietario de nada. O sea, entonces da lo mismo si el escritorio se daña, si no se daña, si lo rayo, si no lo rayo, si la computadora funciona, si no funciona. Todo da lo mismo, no es mío. ¿Qué más me da? Como en el tránsito, vas a tu verificación, Tarjetón. y hay unas colas, y ya cuando llegué por fin, bueno, te das cuenta que tienen una computadora, pero esas que son así como de dinosaurio, y bien ineficiente. Y bueno, la persona que está trabajando es un viciador, qué bueno que me agarraron. Pero te das cuenta que tienen tu equipo bien viejo. Sí, a veces el equipo es viejo porque realmente no hay recursos para renovarlos, pero hay mucho deterioro en el equipo por eso, porque nadie se siente dueño de las cosas. Y da lo mismo cómo se trate, ¿sí? Sucede también que en las oficinas donde realmente se está haciendo el trabajo importante, se tienen equipos tan obsoletos como esa computadora, ¿no? En cambio vas a la oficina de secretario. Sí, claro, ahí está una computadora que nadie usa, y es la última computadora super, con Windows 98 y no sé qué, que nadie usa. pero no se le da el uso suficiente. Exactamente. Por eso, sería muchísimo más eficiente tener un buen equipo, no tener a tanta cola de gente y esperando. Sí, pero esa lógica, esa es una lógica, eso que ustedes están diciendo es una lógica de la empresa privada, donde a cada uno nos queda claro que nos cuesta. ¿Sí me entienden? O sea, si tú eres el dueño de la empresa, te queda claro que si rompes el escritorio, a ti te va a costar arreglar el escritorio. ¿Sí? Que si lo rayas, a ti te va a costar. Al empleado le queda claro que si deteriora un equipo le van a llamar la atención y que si lo hace 2 veces lo van a correr. ¿Sí? Pero en el sector público, no. Ahí se duerme el sueño de los justos, les juro. O sea, yo tenía ahí en Conazupo 40 gentes bajo mi mando, y de esas 40 gentes, 5 eran los que me servían, porque los otros 35 no servían para nada. Y no porque fueran unos inútiles ellos, sino porque no tenían la formación para ese trabajo, pero habían llegado allí recomendados por el licenciado fulanito de tal que es amigo del director de no sé qué hora y el licenciado no sé qué, el ingeniero Perengano. Es una bola de inútiles allí. O sea, estaban en la chamba equivocada. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que hacían estas gentes? Pues iban a calentar la silla. Porque yo no les podía pedir trabajo porque los que les pedía lo tenía que hacer después yo. Entonces era doble. O sea, mejor no les pedía nada. ¿Sí? Y no se pueden vender y entonces lo que se convertía en la oficina era un gran mercado, ¿no? Ahí se vendía lencería, zapatos, una cantidad de cosas, si yo les contara, sé lo que no veía ahí.
Y bueno, lo único que nos faltaba ahí era que estuviera lo único que nos faltaba era una fritanga dentro de la oficina. Era lo único que faltaba. Porque entraban a vender tacos y, pero bueno, era que hay un mercado, ¿no? Lo único que faltaba era que la fritanguera estuviera ahí en media oficina, con el comal y la nafta. Todo lo demás sucede. ¿Sí? Es ese ambiente de la sociedad, es impresionante, pues. Ya tiene mucho que ver con la empresa, donde nadie se siente dueño de nada y donde los empleados llegan por recomendaciones y no porque hayan sido sujetos a un proceso de selección que tenga que ver con sus habilidades y con el hecho de que sean los adecuados para el trabajo que se tiene que hacer. Entonces ustedes llegan y hay unas cosas kafkianas. Psicólogos que están donde debe haber economistas que están donde debe haber sociólogos y cosas por el estilo, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué no cambian por este? Eso no se puede, porque este es amigo del licenciado Rodríguez y aquel es amigo del arquitecto Juárez. Y quiere estar cerca del arquitecto Juárez y del licenciado Rodríguez. Entonces nadie se mueve. Todos seguimos moviendo, todos seguimos en la misma lógica, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? Eso es impresionante. Este argumento es muy importante. Las empresas privadas quiebran, las empresas públicas se sanean, exactamente. O sea, sanearse es ponerle lana para cubrir la pérdida. En las empresas privadas el problema es que no hay quien le ponga lana. Si no es el dueño,